La derrota de Rosas en la batalla de Caseros en febrero de 1852 supuso más que una simple batalla en el curso de las guerras civiles. Fue el fin de una era caracterizada por el dominio personal de un caudillo provincial sobre el país entero y el inicio del proceso de constitución del Estado Nacional. ¡Qué voluntad unánime e indubitable de estas provincias! ¡Viva el rey! Romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Recuperar los derechos de que fueron despojados. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? E investirse del alto carácter de una nación. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. En un primer momento, el vencedor Urquiza se instaló en Palermo, antigua residencia de Rosas, desde donde se encargó de la pacificación de la ciudad, que se hallaba sumida en el caos tras la huida del gobernador. Tras el fusilamiento de ciertos dirigentes militares, proclamó el olvido general de los agravios y pronunció su histórica frase «Ni vencedores ni vencidos», que se volvería el lema del urquicismo. Apoyó la unión de los partidos y promovió al moderado Vicente López y Planes como nuevo gobernador de la provincia. Recién, una vez pacificada la situación en la capital, Urquiza dio paso a la entrada triunfal del Ejército Grande en Buenos Aires. Al mismo tiempo, las provincias que anteriormente habían desconocido el pronunciamiento de Urquiza en 1851, de una en una se fueron plegando a la autoridad del vencedor de Caseros, lo que se vio concretado en abril de 1852, cuando los representantes de las provincias firmantes del Pacto Federal concedieron a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación y la disposición de los recursos de la aduana. Mientras tanto, en Buenos Aires, la caída del viejo régimen dio lugar a un nuevo escenario político. La permanencia de gran parte de los protagonistas del periodo anterior y la incorporación de antiguos exiliados como Mitre o Alsina permitieron la reconfiguración de las alianzas políticas respecto a la posición sobre la política nacionalizadora de Urquiza. El entrerriano era visto como un portador de la esperanza de la Constitución Nacional, pero a su vez era visto con desconfianza por su pasado y sus similitudes con Rosas. El levantamiento de la censura y del aparato represivo, sumado a la abolición del sistema electoral de lista única, dieron lugar a un florecimiento político en la provincia de cara a las elecciones legislativas convocadas para el 11 de abril. En ese sentido, pronto se definieron dos posiciones: la lista blanca, opositora a Urquiza y su proyecto, y la lista amarilla, partidaria del entrerriano y del gobernador López y Planes. El triunfo en dichas elecciones fue para la lista blanca de Valentín Alsina. Si bien las elecciones fueron un duro golpe para el gobierno, la nueva legislatura se mostró flexible y confirmó a López en el cargo de gobernador. En paralelo a lo que se desarrollaba en la capital, Urquiza encaraba su proyecto político y convocó a una convención nacional a reunirse en el pueblo de San Nicolás de los Arroyos. En la convención de San Nicolás se hicieron presentes representantes de casi todas las provincias. Allí se decidió la convocatoria a una convención constituyente a reunirse en Santa Fe, correspondiéndole a cada provincia 2 diputados, a elegirse por sufragio popular y de la manera más libre posible. Al mismo tiempo, se declaraba a Justo José de Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina, y se le concedían el manejo de las relaciones exteriores, el mantenimiento de la paz, la potestad de la navegación de los ríos interiores y la disposición de los ingresos de las distintas aduanas. De esta manera, los gobiernos provinciales autónomos reconocían su apoyo al proyecto nacional del entrerriano, renegando de su anterior apoyo al gobierno rosista. Una vez el gobernador López y Planes retornó a Buenos Aires, se encontró con un panorama completamente diferente. Las distintas facciones de la oposición habían estallado en cólera ante la postura tomada por el gobernador en San Nicolás, que suponía la capitulación de los intereses porteños tras 30 años de guerra civil. El debate en la legislatura por la aprobación del pacto fue feroz y se destacaron personajes como el joven y brillante orador Bartolomé Mitre.
el clima de violencia política llevó a levantar la sesión y culminó con la renuncia del gobernador y sus ministros y la disolución de la legislatura provincial. Urquiza entonces se hace cargo de la situación. Tras reinstalarse en Palermo, restituye a López y Planes en la gobernación y proscribe a varios dirigentes porteñistas. Pero las disidencias internas provocarían una nueva renuncia de López, por lo que ahora sería Urquiza quien se hiciera cargo directamente de la situación en la capital. En el resto del país, el programa de Urquiza seguía su rumbo y ya estaban electos los diputados para la Convención Constituyente. Urquiza viajó a Santa Fe a principios de septiembre para inaugurar las sesiones, y esa fue la oportunidad perfecta para los dirigentes porteños. La madrugada del 11 de septiembre, los soldados ocuparon la plaza central y destituyeron al gobernador provisorio nombrado por Urquiza. Los miembros de la oposición restituyeron a la legislatura y nombraron a las nuevas autoridades provinciales. Y tras rechazar el pacto de San Nicolás, retirar a sus diputados de la Convención Constituyente y retirar a Urquiza el manejo de las relaciones diplomáticas, Buenos Aires quedaba completamente separada del resto de la Confederación. La fusión de los partidos daría lugar a una alianza entre ex-rosistas, porteñistas y liberales. Tras idas y vueltas, la gobernación del ahora independiente Estado de Buenos Aires pasó a Valentín Alsina, quien de inmediato adoptó un tono confrontativo hacia Urquiza y comenzó a armar a la provincia en previsión de un ataque, aunque finalmente Urquiza desistiría de atacar Buenos Aires. Quien sí tomó las armas fue el comandante de campaña ex-rosista Hilario Lagos, quien sublevó algunas zonas marginales y marchó hasta la capital misma. Solo el encuentro y el enfrentamiento con la Guardia Nacional de Mitre pudo detenerlo, aunque Buenos Aires quedaría sitiada por las fuerzas de Lagos. Durante los meses siguientes, la ciudad viviría en un equilibrio inestable y atravesaría problemas de abastecimiento, que lograría sobrellevar gracias a sus recursos financieros. Al asedio terrestre de Lagos se sumaría el asedio naval de la flota de Urquiza, comandada por el almirante John Coe, y la presencia del propio Urquiza en San José de Flores, a las afueras de Buenos Aires. Al mismo tiempo que ocurría esto, en Santa Fe se llevaban a cabo las sesiones del Congreso Constituyente, que finalmente aprobó el proyecto en mayo de 1853. La nueva Constitución, claramente inspirada por la Constitución americana y las ideas de la Ilustración del siglo anterior, declaraba a la Argentina como una república federal, establecía libertades civiles y políticas, abolía formalmente la esclavitud, aseguraba la libertad de cultos y estipulaba la organización del nuevo Estado Nacional. El texto fue promulgado por Urquiza el 25 de mayo de 1853, y se fijó la fecha de la jura para el 9 de julio. Mientras tanto, en Buenos Aires, a partir de junio, la balanza se tornaría en favor de los autonomistas, ya que el gobierno de la Confederación se había retrasado en el pago de los salarios. No fue difícil para los porteños levantar el bloqueo naval, sobornando a los comandantes de la escuadra. Al mismo tiempo, tras múltiples deserciones en el ejército sitiador, Mitre se impuso ante Lagos y se llegó a un armisticio, cuya cláusula más importante ordenaba el inmediato retiro de Urquiza de la provincia de Buenos Aires. Oficialmente, la Argentina se hallaba dividida en dos repúblicas independientes. El 1 de noviembre se dieron las elecciones presidenciales en el territorio nacional. Una vez reunido el colegio electoral, la abrumadora mayoría designó a Justo José de Urquiza como presidente de la Confederación Argentina. En cambio, el elegido para ser el vicepresidente sería el unitario Salvador María del Carril, que junto a un heterogéneo gabinete de ministros demostrarían la política de consenso y unión de los partidos emprendida por el entrerriano. Juró el cargo frente a la Asamblea Legislativa el 5 de marzo de 1854. Posteriormente se realizaron las elecciones para conformar la nueva y recién fundada Cámara de Diputados de la Nación, a la vez que las provincias designaban a sus senadores. El Congreso de la Nación iniciaría sus sesiones el 22 de octubre. La mayor falencia de este primer momento sería la mala organización de un recién formado sistema judicial, construido sobre las endebles bases heredadas del entrecomillado sistema judicial rosista. Además, durante el resto de la vida de la Confederación, la capital no estaría en la Buenos Aires rebelde, sino en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. A la vez que lentamente se establecía el régimen político constitucional en la Confederación, en Buenos Aires también avanzaba el proyecto autonomista. En 1854, el Estado de Buenos Aires sancionaría su propia constitución, con una línea similar a la confederada.
La autonomía dio un gran impulso a la vida política porteña, fundamentalmente basada en los clubes políticos de la ciudad, con una liberalización electoral notable y con un especial énfasis en el discurso político sobre la libertad, para diferenciarse del régimen autoritario de las 2 décadas anteriores y el supuesto gobierno despótico al otro lado del río Paraná. Cabe resaltar, aún así, que por insistencia de personajes como Mitre, la provincia nunca declararía formalmente su independencia ni renunciaría expresamente a formar parte de la República Argentina. Únicamente se mantenía ajena al yugo del gobierno confederado encabezado por Urquiza. Ambos gobiernos, el porteño y el confederado, emprenderían misiones diplomáticas hacia Europa para asegurarse el apoyo exterior en la puja por el poder, teniendo reconocimientos mixtos, como lo sería por ejemplo el reconocimiento de la independencia nacional por parte de algunos estados europeos o la obtención de importantes inversiones de capital extranjero, que conseguirían por ejemplo que en el estado de Buenos Aires se inaugurara el primer tramo ferroviario del territorio nacional, el Ferrocarril del Oeste, logrado gracias a inversiones británicas. A lo largo de la década, ambos estados tendrían serios momentos de tensión, por lo que ambos contarían con sus respectivas fuerzas armadas. En la Confederación se complementarían un ejército permanente y profesional con la Guardia Nacional Miliciana, y en Buenos Aires sería la Guardia Nacional porteña, comandada por Mitre, la encargada de la defensa de la provincia rebelde, tanto de posibles ataques de la Confederación como de los malones de los nativos que desde 1852 azotaban el sur de la provincia. La diferencia fundamental entre las dos repúblicas recaería en la cuestión de las finanzas. Buenos Aires se había quedado con la única aduana de ultramar, y aunque su prosperidad estaba ligada a los mercados internacionales, la hábil gestión financiera del gobierno y el Banco de la Provincia, fundado en 1854, usado como instrumento crediticio, asegurarían la estabilidad económica de la provincia de Buenos Aires. La prosperidad de la década permitió el constante crecimiento y desarrollo de la ciudad, que para ese entonces no pasaba a lo que actualmente es la Comuna 1. La aduana de Taylor u obras de infraestructura como el antes mencionado ferrocarril datan de esta época. Al otro lado del río Paraná el panorama era completamente distinto. Al abolirse las aduanas interiores y carecer de un aparato fiscal estructurado y efectivo, la Confederación pasaría malos tiempos en lo que respecta a sus finanzas, debiendo recurrir a deudas o empréstitos a altísimos intereses para asegurarse la supervivencia financiera. El desarrollo general y fundamentalmente el de infraestructuras se vería seriamente deteriorado por la mala situación económica. En 1856, el gobierno confederado de Urquiza sancionó la Ley de Derechos Diferenciales. Dicha ley sometía a un gravamen arancelario doble a aquellas mercaderías extranjeras que no ingresaran directamente por los puertos de la Confederación. El objetivo era perjudicar el comercio de ultramar de Buenos Aires y fortalecer el de los puertos de los ríos interiores argentinos. Aunque logró pequeños avances como el desarrollo del puerto de Rosario, a largo plazo deterioró el comercio exterior de la Confederación y llevó a una caída en picada de la inversión extranjera, que veía más rentable la inversión en la liberal Buenos Aires. En el ámbito político, la Confederación no lo pasaba mucho mejor. A pesar de que el presidente constantemente apelara a la reconciliación nacional, el régimen federal y la liberalización dieron a la vida política un dinamismo que rápidamente dividió la política de la Confederación entre federales y liberales. A lo largo de la década de 1850 se multiplicarían los puntos de conflicto y las tensiones, tanto internas como externas. Los constantes enfrentamientos armados entre las facciones al interior de la Confederación y el aumento de las tensiones con Buenos Aires dispararon el conflicto. A lo largo del mes de mayo de 1859, ambos bandos hicieron los preparativos. Mitre se puso al frente del ejército bonaerense y Urquiza hizo lo propio con las tropas confederadas. El 23 de octubre, ambos ejércitos se encontraron en la cañada de Cepeda, donde casi 40 años antes las tropas del Directorio fueron vencidas por la Liga Federal. Mitre en ese entonces no había nacido y Urquiza tenía 18 años. 39 años después, la guerra seguía. La artillería e infantería porteñas contra la potente caballería de la Confederación. El resultado fue el triunfo decisivo confederado. Como 7 años antes, Urquiza marcha hacia la ciudad de Buenos Aires, pero no entra en ella. Tras la renuncia de Valentín Alsina y con la mediación del paraguayo Solano López, Urquiza y Mitre se reúnen en las afueras de la ciudad, donde se firma el Pacto de San José de Flores. En él, Buenos Aires capitula a su autonomía y se reincorpora a la Confederación.
reservándose el derecho de realizar modificaciones previas a la Constitución. En marzo del año siguiente se dan elecciones en Buenos Aires y posteriormente Bartolomé Mitre se convierte en gobernador de la provincia. Al mismo tiempo, se reúne la Comisión porteña destinada a la revisión de la Constitución Nacional, cuyas cláusulas serían finalmente ratificadas por la Convención en Santa Fe. Las modificaciones iban fundamentalmente a asegurar la autonomía de las provincias y libertades como la libertad de prensa, hacer obligatoria la residencia efectiva para los legisladores electos en un distrito y establecer el derecho de nacionalidad argentina por el principio de ius soli, es decir, es argentino todo aquel que nazca en territorio argentino. Mientras tanto, el mandato de Urquiza finalizó en 1860. Las pujas por el poder entre las facciones en el interior de la Confederación se reflejaron en la disputa entre el ministro del Interior, Santiago Derqui, y el vicepresidente, Salvador María del Carril, aunque finalmente fue el primero el favorito de Urquiza para ser su sucesor. Durante los siguientes meses, las relaciones entre la conflictiva Buenos Aires y el gobierno federal serían cordiales, pero a medida que pasaba el tiempo, las tensiones se iban acumulando. La intervención federal en San Juan decretada por Derqui y el posterior rechazo de los diputados bonaerenses por no seguir el régimen electoral del resto del país reavivaron el conflicto. Ambos contrincantes se pusieron nuevamente en pie de guerra. Derqui se instaló en Córdoba, donde organizó el ejército a la espera de Urquiza, a la vez que Mitre hacía lo mismo con sus tropas. El 17 de septiembre de 1861, los viejos enemigos se volvían a ver las caras en las cercanías del arroyo Pavón. Tras horas de lucha pareja donde cualquiera podía ganar, pero la suerte parecía ponerse del lado de los confederados, el comandante, general Justo José de Urquiza, ordenó la retirada. Mitre era el vencedor y tenía paso libre hacia el interior del país.